Última hora, ya acaban de detener al alcalde de Cintalapa, Chiapas, y el pueblo está conteniendo el aliento. La escena no parece real. Sirenas rebotando en las fachadas, luces rojas mordiendo la oscuridad y un grupo de agentes avanzando como sombra compacta, sin gritar, sin dudar. En la cabecera municipal, Ernesto Cruz Díaz, presidente municipal en funciones, reelecto y emanado de Morena, fue aprehendido por orden judicial. La Fiscalía de Chiapas lo señala por ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, corrupción y malversación de recursos públicos, y en paralelo se abre otra ruta más peligrosa, una investigación por posible vinculación con grupos criminales. En el radio de los mandos se escucha un intercambio seco, casi metálico. Confirmado, confirmado. Está asegurado traslado inmediato a Tuxtla. El aire huele a polvo caliente y a tensión vieja. Esa tensión que en Chiapas no llega de golpe, se acumula, se esconde en miradas que bajan, en cortinas que se cierran, en puertas que se aseguran con doble vuelta, porque Cintalapa no es un punto cualquiera, es un pasillo, un corredor estratégico entre Chiapas y Oaxaca. Y en los últimos meses ese corredor ha sido un tablero de guerra silenciosa. Fuentes de seguridad han descrito la zona como territorio disputado. Cártel de Sinaloa contra Cártel Jalisco, Nueva Generación. Una pelea por rutas, por control, por miedo, y cuando el miedo manda, la política se vuelve combustible. Apenas a finales de diciembre en esa región aparecieron los cuerpos de 6 hombres. Antes habían sido levantados en Villaflores. El contexto fue brutal. Ataque e incendio a 2 bares, después el vacío y luego el hallazgo. La respuesta fue un despliegue enorme. Cerca de 500 elementos de los 3 niveles detuvieron al menos a 11 presuntos integrantes. Aseguraron armas, vehículos y algo que heló la sangre de cualquiera patrullas clonadas del ejército mexicano. Y como si faltara una pieza para completar el rompecabezas, también se menciona un nombre que flota como amenaza, Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias el Señor de los Caballos, presunto jefe de plaza, un hombre que en octubre escapó de un operativo fallido y dejó narcobloqueos, vehículos ardiendo y la sensación de que alguien había avisado antes. Por eso esta detención no es solo un arresto, es un mensaje. Y en el tablero federal, cuando el mensaje toca corrupción y crimen organizado, un nombre siempre aparece como ancla: Omar García Harfuch. Porque si esto es una limpieza real, no se trata de un solo alcalde, se trata de lo que protegía y de quién lo protegía. Y la pregunta que hoy quema por dentro es una sola. ¿A quién va a señalar Ernesto Cruz Díaz cuando lo sienten frente al Ministerio Público? Lo que vuelve más explosiva la detención del alcalde no es solo el expediente de corrupción. El nombre que aparece como un relámpago en la misma geografía, Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias el Señor de los Caballos. Y en Chiapas, cuando un apodo así se pega a un territorio, no es folclore, es advertencia. El Señor de los Caballos no es un personaje de corrido por casualidad. Autoridades lo han identificado como operador clave del CJ en el sureste. Un hombre con fachada de terrateniente, con la afición a los caballos finos como máscara social y con una logística que no se improvisa. Su apodo, dicen, nació de esa vida de exhibición. Herraduras brillando, establos impecables, de lujo como anestesia, pero detrás del olor a cuero y alfalfa lo que se mueve es otra cosa. Rutas, halcones, pasos clandestinos y silencio comprado. Y aquí es donde el caso del alcalde empieza a sentirse como una puerta que se abre hacia un cuarto sin luz, porque Cintalapa no solo es cabecera municipal, es corredor, es el punto donde Chiapas y Oaxaca se tocan como 2 placas tectónicas. En ese choque el CJ y sus rivales han peleado terreno en ese mismo mapa. Varias notas y reportes ubican a Valdovinos refugiándose en las montañas de Cintalapa cuando la presión sube. La pregunta incómoda, la que nadie dice en voz alta en la plaza, es esta: ¿cómo opera un jefe regional sin oxígeno institucional? Ahí entra la sospecha que hoy persigue a Ernesto Cruz Díaz, que la presidencia municipal no solo administraba calles y presupuestos,
sino también zonas grises, permisos que se aceleran, patrullajes que se equivocan de ruta, reportes que llegan tarde, un municipio que de pronto parece ciego en el momento exacto en que debía mirar, y hay un antecedente que enmarca todo con fuego: el megaoperativo, cuyo objetivo presunto era el Señor de los Caballos. El intento de captura detonó narcobloqueo, esquema de vehículos y ataques armados que paralizaron gran parte del estado el lunes 13 de octubre de 2025. Eso no ocurre por un capo menor, ocurre cuando alguien tiene gente, control y capacidad de respuesta, cuando el territorio responde como un organismo vivo. Fuentes periodísticas también han señalado que Valdovinos habría sido visto como traidor por cambiar de bando y alinearse con el CJ. Y si ese cambio se consolidó en esta franja, entonces el municipio era pieza, no paisaje. En el radar federal, cuando un alcalde cae y el nombre de un jefe de plaza queda flotando encima, se activa otra lectura: inteligencia, redes, protección política, y ahí inevitablemente aparece la figura de Harf como sombra de coordinación y presión, como el mensaje de que esto ya no es solo Chiapas, sino Estado contra estructura. Porque si Ernesto N. sabe dónde se escondía el Señor de los Caballos, entonces también sabe quién le abría la puerta. Y lo verdaderamente peligroso es que esa puerta podría llevar a un hombre más uno que todavía no ha salido a la luz. Sintapa amanece con la misma calma de siempre, pero hoy esa calma suena falsa. El aire trae polvo del camino, un sol blanco cae sobre los techos de lámina y en la plaza la gente no conversa, susurra, porque la detención del alcalde no ocurrió en otro lado. Ocurrió aquí, en la cabecera municipal, en el mismo lugar donde hasta ayer se repartían saludos, promesas y fotografías. El traslado fue rápido, demasiado rápido para un pueblo donde todo se sabe tarde. El convoy tomó rumbo a Tuxtla y dejó atrás una estela, patrullas, soldados, miradas clavadas en el suelo. Y entonces aparece la primera anomalía, no en las calles, no en las sirenas, sino en un edificio gris con olor a papel húmedo, el Palacio Municipal. En una oficina del segundo piso, un ventilador viejo gira como si tuviera miedo. Sobre un escritorio, carpetas apiladas, sellos, oficios, firmas repetidas con la misma tinta. Un agente estatal pasa los dedos por un folder. Está marcado como obra pública. Lo abre. Adentro hay contratos, listas, facturas y un vacío. Una hoja arrancada, no rasgada, arrancada con cuidado, como quien quita un nombre de una lápida. Falta algo, pregunta una voz. Falta lo que explica todo. Responde la gente sin levantar la vista. Afuera, en el pasillo, un secretario municipal intenta sonreír, no puede. La mandíbula le tiembla, el sudor le brilla en la sien. La coordinación entre fuerzas estatales y federales no vino solo por desvíos, eso cualquiera lo entiende. Lo que activó la alarma fue otra cosa, la sospecha de protección. En los últimos meses, Cintalapa fue escenario de violencia por disputas criminales, y en esa región el nombre que se repite como eco es uno: el Señor de los Caballos, Juan Manuel Valdovinos Mendoza, presunto jefe del CJ en Chiapas, el hombre que cuando intentaron capturarlo en octubre dejó el estado paralizado con fuego y bloqueos. Ahora imagina esto: para que alguien así respire necesita rutas, necesita tiempo, necesita silencio. Y el silencio en un municipio no se compra con amenazas solamente, se compra con complicidad. En el archivo de seguridad municipal, un policía abre el registro de patrullajes, páginas y páginas de recorridos, hasta que llega a un tramo crucial cerca de los límites con Oaxaca. Ahí el libro se queda limpio, sin firmas, sin horarios, sin nombres, como si esa zona no existiera, como si alguien hubiera borrado el camino exacto donde un jefe de plaza podría moverse sin ser visto. El policía traga saliva, mira a la gente y suelta casi sin voz: esa parte nos dijeron que no la llenáramos. En ese instante la corrupción deja de ser dinero, se convierte en mapa. Y en ese mapa, alguien acaba de señalar una ruta prohibida. Pero lo peor aún no aparece, porque en el fondo del cajón, debajo de recibos y sellos, hay un sobremanila sin registro oficial. Y cuando lo abren, un nombre escrito a mano corta el aire como una navaja. El sobremanila se abre con un sonido mínimo, pero
En el silencio del Palacio Municipal ese crujido se siente como un disparo. Adentro no hay dinero, no hay fotografías, no hay armas, hay una sola hoja doblada en 4 y un nombre escrito a mano con tinta azul temblorosa, como si quien lo escribió supiera que estaba firmando su propia sentencia. Baldovinos. El agente no lo lee en voz alta, solo lo mira y en su cara ocurre algo raro. Primero incredulidad y luego esa expresión que tienen los policías cuando entienden que ya no están en un caso administrativo sino en una guerra, porque Baldovinos no es un apellido suelto, es la sombra que se ha estado moviendo entre ranchos, brechas y caminos de terracería, es el eco del Señor de los Caballos. Y si ese nombre aparece dentro del ayuntamiento no como rumor sino como papel, entonces la pregunta cambia de tamaño. ¿Quién lo puso ahí? ¿Y para qué? Afuera en la calle la gente sigue fingiendo normalidad. Un puesto de tamales abre, una combi arranca, una señora barre la banqueta con fuerza como si pudiera barrer también el miedo, pero adentro el operativo ya tomó otra velocidad. En un pasillo, 2 elementos federales revisan credenciales municipales. En otro, un ministerial marca por radio. No es solo el alcalde, hay más. Y es entonces cuando entra la segunda grieta, la policía municipal. En días recientes, más de 150 elementos de distintos municipios fueron separados o sometidos a revisión. Cinta o Cozocuautla, J. Quipilas, como si alguien hubiera jalado el hilo de un uniforme y el uniforme empezara a deshilacharse solo. 3 policías municipales de Cintalapa ya fueron detenidos y judicializados por un delito que suena menor hasta que lo piensas. Uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias. En otras palabras, traer en el cuerpo símbolos que no les correspondían, jugar a ser otra cosa, parecer oficiales de una fuerza que no era la suya. Y eso en una zona donde se han visto patrullas clonadas y retenes falsos no es una travesura, es una señal. La Fiscalía habla de 0 corrupción y 0 impunidad. La Secretaría de Seguridad insiste, nadie está por encima de la ley, pero las frases institucionales no quitan el olor que ya flota en el ambiente. Alguien estuvo usando el gobierno como cobertura, por eso el nombre de Jarfiesa circular en los corrillos de mando, no como figura mediática, sino como advertencia operativa. Cuando una red toca municipio, policía y crimen organizado, la respuesta no se queda local, se vuelve quirúrgica. Y mientras el alcalde es llevado a Tuxtla, hay un detalle que casi pasa desapercibido. En la hoja del sobre Manila, debajo de Baldovinos, aparece otra línea más corta, más peligrosa. Un apodo que en Chiapas solo se pronuncia cuando ya es demasiado tarde. Pacal. Para entender por qué cayó el alcalde hay que mirar el mapa invisible, no el de los Atlas, el que se dibuja con miedo, dinero y silencios. Cintalapa es una bisagra a un punto donde Chiapas y Oaxaca se rozan como 2 navajas. Carreteras federales al frente, brechas al costado, ranchos atrás y un corredor que no perdona. En esa franja el crimen no entra con un desfile, entra como humedad. Primero se filtra por lo pequeño, un permiso urgente, un contrato rápido, un proveedor recomendado, y cuando te das cuenta ya está dentro de la casa. La estructura funciona como una ruta de 3 capas. La primera capa es la calle, los bares, las esquinas, los radios de halcón. Ahí nacen los levantones, ahí se apaga la música y se enciende el pánico. Villaflores lo sintió cuando ardieron 2 bares. Después vinieron los desaparecidos y luego los cuerpos, 6 como una firma puesta sobre la tierra. La segunda capa es la logística, vehículos sin placas, casas de paso, bodegas que parecen vacías y patrullas clonadas idénticas con la apariencia correcta. Ese detalle no es decoración, es ingeniería criminal. Es el crimen diciendo, puedo vestirme de Estado. Y la tercera capa es la más peligrosa, la institucional. El lugar donde el crimen no necesita disparar, solo necesita que alguien mire a otro lado. Por eso el sobre Manila no era un accidente, era un hilo. Baldovinos, el Señor de los Caballos, un apodo que huele a establo limpio y a pólvora vieja, un hombre que se mueve donde hay rutas y protección y que cuando intentaron capturarlo el Estado respondió con fuego, narcobloqueos, vehículos ardiendo, carreteras cortadas como venas. Ahora, imagina lo que implica esconderse en esa región. Necesitas gasolineras seguras, necesitas comida sin preguntas,
Necesitas policías que no salgan a patrullar justo esa noche, necesitas un municipio que se quede ciego. Ahí entra la palabra que apareció debajo del nombre PACAL, una fuerza de reacción, una marca de contención, el tipo de sigla que solo aparece cuando el gobierno decide por fin empujar la puerta. En los reportes que llegan a escritorios altos, el patrón es claro: desvío de recursos como lubricante, obra pública como fachada, policías como bisagra y un corredor criminal respirando bajo el uniforme. Dicen que Harfuch lee estos mapas como si fueran radiografías, que no busca culpables sueltos, busca la arteria, el punto donde todo late, porque si el alcalde cayó, no cayó por un solo delito, cayó porque alguien sospecha que el municipio era un tramo de la ruta. Y si eso se prueba, lo que viene no es un juicio, es una purga. Y entonces la pregunta ya no es quién robó, la pregunta es otra más oscura: ¿qué nombre falta todavía en esa hoja? Y porque alguien lo arrancó antes de que lo vieran. La detención no fue un arrebato, fue un cierre, un candado puesto al final de una cadena de señales que por meses nadie quiso mirar de frente. Todo comenzó con lo que parece aburrido hasta que mata papel. Facturas con el mismo formato, empresas nuevas sin historial, ganando contratos como si fueran viejas conocidas del ayuntamiento. Obras reportadas como terminadas que en la calle eran solo tierra removida y varilla oxidándose al sol. Según la investigación, el dinero salía por una puerta y nunca regresaba. Anticipos, pagos urgentes, adjudicaciones disfrazadas, y cuando los auditores pidieron pruebas aparecieron fotografías repetidas, fechas que no cuadraban y firmas que parecían copiadas con calca. Ahí fue cuando el caso dejó de ser administrativo y empezó a oler a otra cosa. Porque en un municipio como Cintalapa, desviar recursos no es solo robar, es financiar silencios, es pagar favores, es comprar tiempo. La segunda alarma llegó desde la calle. Patrullajes que no existían en el libro, pero sí existían en la realidad. Tramos completos sin registro, horarios en blanco y una frase que se repitió casi idéntica en varios testimonios: esa zona no se toca. En paralelo, la Fiscalía abrió una línea más delicada, posibles vínculos con grupos criminales, no por un chisme, por patrones, por coincidencias que ya no parecían coincidencias, reuniones privadas en ranchos fuera de horario, entradas y salidas de camionetas sin placas los días en que hubo violencia en la región, y según fuentes consultadas en el entorno del caso, llamadas cruzadas no directas, no obvias, con intermediarios conocidos por moverse en la sombra del CJNG. El hombre que flotaba detrás de todo era el señor de los caballos, y cuando ese apodo se asoma en una carpeta, la investigación deja de caminar y empieza a correr. El operativo se decidió en silencio, orden de aprehensión librada por el juez de control, coordinación con fuerzas estatales y federales y una instrucción clara: tomarlo sin espectáculo, pero sin margen de error. La noche de la captura, la cabecera municipal parecía contener la respiración. Una fila de unidades se acomodó como piezas de ajedrez. La fuerza de reacción inmediata PACAL al frente, agentes ministeriales atrás, federales cerrando salidas. Ernesto N. estaba en su municipio cuando llegaron. No hubo discurso, no hubo negociación, solo el instante exacto en que un hombre entiende que el poder ya no lo protege. Por orden de la autoridad competente, los subieron rumbo a Tuxtla, y mientras el convoy avanzaba en un escritorio del ayuntamiento, alguien encontró lo que faltaba: un estado de cuenta con movimientos en efectivo, depósitos fragmentados y una inicial escrita a mano junto a una fecha, una sola letra: B. En Tuxtla, el aire de la madrugada no huele a café, huele a estrés, a luz blanca, a papel recién impreso. En una sala cerrada, sin cámaras y sin aplausos, colocan sobre la mesa lo que encontraron: carpetas de obra pública, estados de cuenta, registros de patrullaje con huecos perfectos y una hoja doblada manchada de sudor con una inicial que parece inocente, pero no lo es. La letra B no es letra, es dirección. Ahí es donde el caso deja de ser un alcalde detenido y se convierte en un asunto de contención nacional. Cuando Omar García Harfuch recibe el primer resumen, no pide discursos, pide precisión. Quiero cronología completa. Ordena. ¿De qué tipo?
Responde un analista de todo: dinero, patrullas, llamadas, movimientos sin huecos. En la pantalla aparece el mapa de la región como una herida abierta, Cintalapa como bisagra, los límites con Oaxaca como puerta y los puntos rojos marcando rutas que no deberían existir. Harfuch no se queda en lo obvio, su equipo lo sabe. Cuando él mira un municipio, no mira calles, mira el mecanismo. Por eso activa 3 líneas al mismo tiempo. La primera, blindaje del expediente. Nada se filtra, todo se resguarda, todo se documenta, porque una filtración no es chisme, es fuga, y una fuga salva a alguien. La segunda, ser cooperativo, revisión de accesos, vigilancia discreta, filtros móviles, no para exhibirse, para cerrar salidas. En una región donde el crimen huye como agua, el Estado tiene que volverse pared. La tercera, golpe quirúrgico a la red. Si hubo desvíos, hay beneficiarios. Si hubo protección, hay nombres. Si hubo vínculos, hay mensajeros. Y entonces viene la frase que cambia el tono en la sala. Harfla dice, sin alzar la voz, como quien suelta una piedra al centro del agua: no vamos a ceder ni un metro más. El silencio se espesa. Un comandante traga saliva. Un fiscal baja la mirada a la hoja doblada, porque todos entienden lo que esa frase implica. No se trata de detener al alcalde, se trata de arrancar lo que lo sostenía. Minutos después sale un mensaje institucional, breve, cortante. Hoy el Estado responde con toda su fuerza. No es amenaza, es aviso. Pero el verdadero movimiento ocurre afuera del micrófono. Mientras el alcalde espera su audiencia, un equipo forense abre un respaldo digital asegurado en el ayuntamiento, y en la carpeta equivocada, escondido detrás de archivos de contabilidad, aparece un documento con un título simple, 3 palabras. Y la última es un apellido que nadie quería volver a leer en voz alta. Valdovinos, lista de pagos. El archivo se abre y por un segundo nadie respira. En la pantalla aparece una tabla sencilla, casi doméstica, columnas, fechas, montos, iniciales, nada de logos, nada de sellos, como si quien la hizo supiera que lo más peligroso no es lo oficial, sino lo útil. El analista desplaza el cursor hacia abajo, fila tras fila, pagos por apoyo, pagos por gasolina, pagos por gestión, y de pronto una etiqueta que no intenta disimular: seguridad ruta. Alguien aquí en la sala suelta un suspiro corto, como si el cuerpo entendiera antes que la mente, porque esa frase no significa patrullas vigilando, significa camino despejado. Significa que la brecha se vuelve alfombra, que el retén saludo, que el municipio se vuelve puente. La lista no dice CJ, no dice cártel, no dice el señor de los caballos, no lo necesita. Ahí están las señales. Depósitos fraccionados, repetidos con la misma cadencia, como si el dinero caminara con pasos pequeños para no hacer ruido, y al lado iniciales que se repiten como gotas. BJ, una de ellas se repite demasiado. El fiscal voltea hacia el comandante de campo. Esto es municipal y no responde. Es la sombra dentro del municipio. A esa hora Harfuch no pide que le cuenten la historia, pide que le muestren el hueso. Crucen esa lista con llamadas y movimientos, ordena que buscamos el patrón, la puerta, el intermediario. En otro cuarto, Ernesto N. espera su primera comparecencia. La luz le aplana el rostro. Su camisa, todavía con el olor del municipio, parece fuera de lugar aquí. Ya no es alcalde, ya no es dueño de la plaza. Es un hombre sentado con las manos juntas, tratando de recordar qué se siente no mandar. Cuando lo notifican, intenta sostener la mirada. No lo logra. Se le investiga por ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, corrupción y malversación, dice la voz. Ernesto asiente como quien quiere que eso sea todo, pero luego viene la otra línea, la que pesa más que cualquier desvío. Además, se integra carpeta adicional por posible vinculación con grupos criminales. De ahí su garganta hace un movimiento seco. No protesta, no grita, solo parpadea lento, como si acabara de escuchar el nombre de alguien que juró no mencionar nunca. En la sala de análisis, el cruce de datos empieza a cerrar el círculo. Un pago coincide con una noche sin patrullajes. Una transferencia coincide con una visita privada a un rancho. Un registro coincide con un tramo borrado del libro,
y entonces aparece la línea que nadie quería ver, un pago marcado con fecha de octubre. La misma semana del caos, la misma semana de los narcobloqueos, la misma semana en que el señor de los caballos se esfumó, Harf mira el documento una vez, solo una, y dice, como sentencia ya sabemos cómo se movía. El analista amplía la última columna. Hay un concepto final escrito en minúsculas como un secreto mal guardado. Próxima visita al caballo. La frase próxima visita, el caballo queda suspendida en la pantalla como humo. No es un chiste, no es una metáfora bonita, es código. Y en los códigos del narco, una palabra puede significar una entrega, un encuentro o una ejecución. En la sala nadie se atreve a rellenar el silencio porque ya no están viendo una lista de pagos, están viendo un calendario de control. Y si ese calendario existía dentro de un ayuntamiento, entonces la presidencia municipal no era solo un edificio, era un punto de paso. Harf se queda de pie, inmóvil, como si escuchara la respiración del estado entero. En su mirada no hay sorpresa, hay confirmación, como cuando un cirujano por fin encuentra la vena que estaba sangrando por dentro. Aquí no se trata de una persona, dice, sin adorno, se trata de una red afuera en Tuxtla. La noticia ya corre por teléfonos, por chats, por voces que se rompen a media frase. Detuvieron al alcalde, dicen que estaba con ellos, dicen que lo van a soltar, dicen que ahora sí van en serio, pero dentro del edificio de justicia no hay espacio para dicen. Aquí existen carpetas, registros, cruces de llamadas y una pregunta que se vuelve martillo, ¿cuántos más? Porque cuando un alcalde cae, el municipio queda como casa sin techo y el crimen ama las casas sin techo. La fiscalía sostiene su postura, cero corrupción, cero impunidad. La Secretaría de Seguridad repite que nadie está por encima de la ley. Y en el fondo, como ruido de motor encendido, aparece el temor real que esta detención sea solo la primera ficha. Por eso el cierre no es una despedida, es una advertencia. Ernesto N. espera su situación jurídica, pero el pueblo espera otra cosa, ¿verdad? ¿Quién cobraba, quién daba la orden, quién borraba rutas, quién avisaba antes de un operativo? ¿Quién convertía la patrulla en sombra y la firma en máscara? Y en medio de esa tensión, una última acción ocurre casi sin que nadie la anuncie. Un técnico extrae un respaldo de mensajes de un dispositivo asegurado. No es un teléfono cualquiera, es un aparato que no debía existir en manos de un funcionario municipal. El técnico clic, aparecen conversaciones fragmentadas, notas de voz, ubicaciones y un contacto guardado con un nombre que parece inocente, casi ridículo, como si fuera una broma para despistar. Caballeriza Harfuch mira el registro, no pregunta qué es, pregunta cuándo. La última conexión dice, el técnico tragando saliva fue hace unas horas. Y entonces todo cambia porque si Caballeriza se conectó después de la detención significa una sola cosa. Alguien allá afuera ya se enteró y ya está moviendo piezas. El técnico selecciona la nota de voz más reciente. El botón de reproducir queda iluminado y justo antes de que el audio suene, una frase se alcanza a leer en el texto previo como un cuchillo lento. Si habla, lo callamos, ¿ya?